Benditos seáis, amados hermanos, que os dedicáis a la enseñanza evangélica, tanto en el proceso de formación como aquellos que ya lo estáis en el proceso de formación continua, de adaptar los conocimientos que tenéis sobre la planificación de unidades didácticas a los nuevos planes que propone la LOMCE de programación de aula con sus esquemas. Para ello hemos desarrollado este tutorial en el cual vamos a realizar una práctica de una programación de aula en LOMCE. Es el concepto que se está utilizando actualmente cuando se planifican las unidades didácticas, con un promedio de 8 o 10 sesiones de clase. Cada docente tiene que llevar su programación de aula porque puede ser demandada por una posible inspección. Esta plantilla es genérica para el 11 y tiene los siguientes apartados. Primero, la relación con la programación didáctica, la fuente de donde tiene que beber esta programación de aula es de la programación didáctica que hemos elaborado para el curso de enseñanza evangélica. Tanto datos de identificación, justificación, etc. El apartado 2 es el diseño curricular. Aquí se realiza la concreción curricular, como se le suele llamar ahora, de los objetivos, de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. El tercer apartado es la transposición didáctica. Es el momento, el apartado en el que se realiza el desarrollo curricular de cada unidad de la sesión de la unidad didáctica. Actividades, tareas, trabajos, metodologías, recursos, todo eso quedaría registrado sesión a sesión de clase, en un apartado específico. Así como los proyectos globales que son transversales a toda la unidad didáctica. Teniendo en cuenta que una unidad didáctica tiene entre 6 y 10 sesiones de clase, pues puede tener una elaboración de un mural, por ejemplo, sobre las actitudes en la amistad, que se iría reflejando detrás de cada sesión y se terminaría al final de los 3 meses de clase. El cuarto apartado sería la evaluación de la unidad didáctica. Es el apartado más novedoso para los que ya habéis elaborado unidades didácticas con anterioridad. Es el que requiere más variables diferentes a lo que hemos estudiado anteriormente. Aquí sí hay variaciones significativas. En el apartado 1, 2 y 3 es tal cual, pero el apartado 4 ya se explicará cuáles son las variables. Y el apartado 5 recoge apartados complementarios. Competencias clave, educación en valores, temas transversales, aquellas cosas que también fueron recogidas en la programación didáctica que ya se concretan en cada unidad didáctica, junto con una bibliografía o webgrafía, etcétera, que pueda ser recomendable para ampliar el conocimiento, la formación tanto del profesor como de los alumnos a los cuales impartimos esta unidad didáctica. Pues bien, vamos entonces con la plantilla. En la plantilla, como hicimos en el anterior tutorial, hemos puesto las diapositivas en pequeñito, incrustadas dentro de las mismas páginas para que podamos ver en qué momento hay que leerla. Están en pequeñito, que sepáis que en el apartado de recursos la podéis descargar y verla en grande, o también podéis ampliarla copiándola y pegándola en otro archivo. Pero bueno, vamos con los puntos, que se ve bien. El primer punto es la relación con la programación didáctica. Entonces tenemos que coger la programación didáctica que hemos entregado al jefe de estudio y concretar, pues, contextualización, alumnado, edad, conocimientos previos. Aquí sí ya precisamos esta información porque esta es para nosotros. Esta unidad didáctica nosotros no la vamos a entregar a nadie. Puede ser solicitada por una inspección, pero no va a analizar estos apartados, sino
de estos apartados del alumno, sino más bien la aportación de nuestra asignatura a las competencias previas. Y también se hace una distribución de contenidos. Todo esto sale de la programación didáctica. Aquí os voy a ir poniendo un ejemplo en cada apartado. Por ejemplo, unidad 6, título Dios me ama tal como soy. Curso cuarto de primaria. Programación didáctica del curso 2015-2016, número de sesiones previstas 6, temporalización el segundo trimestre, es cuando lo hemos dado. Aquí está puesto el primero, pero ha sido en el segundo trimestre. Bien, segundo trimestre. Esta unidad didáctica os comparto que la hemos puesto en práctica en los cursos de formación de profesores, que hemos estado actualizando las unidades didácticas del LOE a LOMCE, y al mismo tiempo nos ha servido de aprendizaje colaborativo. En este apartado también se hace una justificación, y nosotros lo que hemos hecho es poner la intención o la finalidad educativa general que venía en los libros de la editorial ACAL. Los hermanos de secundaria no tienen esta información previa, entonces tienen que elaborar la justificación a criterio didáctico. Sí hay un apartado específico que es seleccionar los objetivos de la programación didáctica. Como habíamos escogido, recordáis, 4 objetivos, uno para cada bloque temático, pues como estamos en el bloque temático Dios me ama, pues hacemos referencia a los objetivos relacionados con este bloque temático, en este caso el 5 y el 6. ¿De acuerdo? Bien, el apartado 2, el diseño curricular, se hace una selección de los referentes educativos. Aquí hay una variante que voy a ver si soy capaz de explicarme. En este apartado veréis la programación didáctica, los contenidos. Los contenidos es fácil porque vamos a nuestra programación didáctica, bloque Dios nos ama, y copiamos los bloques de contenidos tal cual están. Lo copiamos y lo ponemos aquí. Pero si observamos, ahora aquí a la derecha aparecen los estándares. Como los estándares son los indicadores de evaluación que se manifiestan al final del proceso de enseñanza, aprendizaje, el ponerlo aquí puede resultar de confusión. Pero no os asustéis ni os intimidéis. Lo que tenemos que tener claro es que son referentes educativos. Antes se decían los objetivos, hacia dónde vamos, la meta. Ahora se dice dónde llegamos. Es decir, es la misma meta, pero visto desde el lugar de finalización. Entonces, a la hora de transcribirlo, hay muchísimos estándares que nos dan las referencias para nosotros seleccionar aquellos que vamos a utilizar en nuestra unidad didáctica. Tengan en cuenta que en cada bloque temático hay muchos estándares. De cada bloque temático puede salir 1, 2, 3 o 4 unidades didácticas. Entonces no copiamos todos los estándares, ni seleccionamos todos, claro. Seleccionamos aquellos que nos van a ser pertinentes, aquellos que vamos a utilizar realmente en nuestras clases. 5, 6, 7, 8. No cargar de referentes educativos vuestra planificación de aula, porque luego hay que evaluarla también, luego hay que impartirla y luego hay que evaluarla. Hay que ser rigurosos y precisos. Bien, un apartado opcional es describir los conceptos en cognitivos, procedimentales y actitudinales. Como son cosas recomendables, a nosotros nos gusta distribuirlas para hacer énfasis en las actitudes, que se vean bien, porque es el corazón de nuestras clases y cada vez se están perdiendo más de las propias planificaciones de aula del resto de asignaturas.
Bien, el tercer apartado, vamos ya a la teoría, tenemos aquí, se denomina transposición didáctica o desarrollo curricular de cada sesión de la unidad didáctica. Me explico. Cada unidad didáctica, si tiene 6 sesiones, como hemos dicho, pues ahora hay que redactar sesión a sesión lo que hacemos en cada clase. ¿Veis? Cuadrito 1, sesión 1. Cuadrito 2, sesión 2. Cuadrito 3, sesión 3. Y habría un cuadrito para cada sesión. Y ahora, en cada sesión hay que poner la intención o objetivo. En nuestro caso, como estamos en primaria, los hemos ido copiando de la editorial ACAL, del libro de cuarto de primaria. Los que estéis elaborando unidades didácticas de secundaria, pues lo vais sacando de los estándares, de lo que decíamos antes, de los referentes educativos. Aquí ponemos el punto de partida, cómo vamos a iniciar la clase, cómo vamos a introducirla, ilustrarla. Luego damos sugerencias didácticas, lecturas, comentar el texto, meditación en la Biblia, aquí se pone el pasaje bíblico a meditar, las explicaciones que fuéramos a utilizar, los recursos que fuéramos a utilizar, todo se va describiendo aquí. Las actividades y ejercicios que los alumnos luego van a realizar y trabajos en grupo si lo hubiera. Música, otro tipo de tareas, también se pone. Y las soluciones. Tengan en cuenta que esta es una guía didáctica para el profesor. Luego habrá una unidad didáctica, en este caso ya elaborada en los libros, o una unidad didáctica para el alumno que será diseñada por el profesor para entregar a los alumnos clase a clase. Os comento, para los hermanos de secundaria, que son los que más preocupados nos suelen tener, a los que más cariñito y dedicación le dedicamos en estas explicaciones, porque no han tenido la formación inicial de magisterio, donde tratan todas estas asignaturas hasta 6 veces, hasta de 6 asignaturas diferentes. Los hermanos de secundaria pues vienen de grados que no tienen nada que ver con la educación, química, empresariales, ingenierías, etcétera, etcétera. Y el primer contacto con la educación lo han tenido en este máster y de golpe se encuentran con esta ingeniería didáctica que es un poco difícil. Pero bueno, la aerodinámica también es difícil y los pilotos aprenden a volar. Pero claro, no aprenden a volar en 2 días. Pues aquí también tenemos que aprender a volar, pero primero tenemos que aprender a andar. Así que vamos a ir poquito a poquito y paso a paso. Pero que entendamos, hermanos, que es difícil. La terminología y el proceso, pero estos protocolos hay que irlo haciendo uno a uno. Primero una unidad didáctica, luego otra, y si el Señor lo permite ya iremos rizando rizo. Bien, toda esta parrafada para deciros o para anunciaros algo que venimos haciendo desde el último encuentro de profesores de ERE en Antequera, que estamos elaborando unidades didácticas por provincias de Andalucía para todos los bloques temáticos del nuevo currículum de secundaria. Y si el Señor lo permite, para el próximo curso, cuando tengamos el encuentro en noviembre del 2016, las compartiremos y tendremos 8 unidades didácticas. Cuando las tengamos todos, pues os daremos la información pertinente para que vosotros también dispongáis de estas muestras o ejemplificaciones por si consideráis oportuno utilizarlas. Bien. Así se hace el apartado 3. El apartado 4 ya adelantaba que era el más complejo. El apartado 4, la evaluación de la unidad didáctica. Hay que evaluar los estándares. Para cada uno de los estándares hay que rellenar un informe con el grado de consecución de cada uno y especificar el instrumento de evaluación utilizado. Incluso algunas veces, bueno, vamos a especificar. Para este ejemplo, yo he utilizado, por ejemplo, el estándar 1.2, manifiesta conductas de respeto por la dignidad de las personas. Podemos decir que no lo manifiesta nada, casi nada, regular, habitualmente,
o lo manifiesta excelentemente. Pues en función del criterio que nosotros hayamos observado, en función del indicador de evaluación, el estándar ponemos, aquí en este apartado, grado de adquisición, ponemos pues lo A, la conducta 1-2 la ha manifestado habitualmente, al 75%. ¿Lo vemos? La ha manifestado habitualmente. Y abajo ponemos el instrumento de evaluación que hemos utilizado. ¿Lo veis? Hemos utilizado la observación en el aula. Es una conducta, las conductas no se pueden examinar oralmente o por escrito, no podemos preguntar si un niño va a ser amigo o va a ser generoso o no va a ser violento con otro, sino que tenemos que esperar estas manifestaciones conductuales de forma voluntaria. Para ello tenemos un cuaderno de campo y lo vamos observando en el aula, en el recreo o en otras experiencias en el que podamos observar las conductas de los alumnos. Bien, decía que algunos centros demandan un nivel de evaluación aún más específico, con rúbricas, ponderaciones, etc. Como solamente lo piden algunos centros, no vamos a dedicar en este tutorial información para ello, pero sí os compartimos que tuvimos ya el curso pasado un taller de formación impartido o compartido por nuestra hermana María José Corral, y en su blog tiene información de cómo ponderar estas rúbricas, según sea el caso. Bien, un apartado que sí es obligatorio y que sí es lo que más están demandando es el apartado D. Observáis donde dice tablas con la relación de los estándares de aprendizaje evaluables con la competencia clave. Tenemos que justificar y aportar con cada una de nuestros estándares de aprendizaje qué aportamos a las competencias básicas del sistema educativo, en calidad de primaria o secundaria. Podemos poner varias secundarias. En este caso, a la competencia lingüística, poco. Entonces no hemos puesto nada. Primero aprender a aprender y luego a la investigación e innovación emprendedora. Hemos puesto la secundaria. Sin embargo, para la segunda sí hemos puesto aprender a aprender primaria y secundaria como propuesta nuestra. Entonces, estas propuestas se han elaborado unas tablas para que vosotros tengáis sugerencias de todo el currículum de la ERE, tanto en primaria como en secundaria. Pero subrayo que es una sugerencia. Cada uno de vosotros, en su libertad de cátedra, tiene que evaluar y decidir si el estándar 1.1 aporta en primer lugar a aprender a aprender y en segundo lugar a este, o ponéis otros criterios de relación con las competencias clave. Lo que sí os informamos y os asesoramos es de que hay que colocarlos. Y hemos puesto las tablas para que vosotros ya las vayáis modificando a vuestro leal entender. El último apartado de la unidad didáctica es muy bonito, son los complementarios, es la aportación de la unidad didáctica a la competencia clave concreta. Entonces aquí hemos copiado también lo que venía en la editorial ACAL. En este caso los hermanos de secundaria pues también tendría que matizar o concretar qué aporta esta unidad didáctica específicamente. Lo que aquí se ha puesto en primer lugar o en segundo lugar, aquí había que concretar o explicitar de qué manera lo hace. ¿Qué aporta la educación en valores? ¿Qué aporta los temas transversales? ¿Qué aporta la atención a la diversidad? Más que qué aporta, en este caso sería concretar las medidas de atención a la diversidad que hemos planteado, que vamos a plantear en la unidad didáctica. Pues tenemos dos alumnos que están recibiendo enseñanza evangélica desde hace 6 años, pero tenemos un alumno que empezó el curso pasado, su familia no asiste a las congregaciones evangélicas, tiene poco conocimiento bíblico, entonces tenemos que tener una atención curricular con él. Esto que tiene que quedar recogido aquí en atención a la diversidad. O que tenemos algún alumno con necesidades educativas especiales. Tenemos a veces alumnos, por ejemplo, con problemas de audición, incluso viene o invidente. Hemos tenido
o con síndrome de Down, que viene hasta con un profesor de apoyo a la clase. Bueno, pues el tratamiento o las actividades que nosotros vayamos a hacer con ellos tienen que quedar recogidas aquí. Así como el plan de fomento a la lectura que hemos previsto en la programación didáctica, la aportación a las nuevas TIC, la aportación o los recursos tecnológicos que nos hicieran falta, bibliografía y webgrafía complementaria que fuese pertinente. Bien, hermanos, espero haberme explicado de cómo diseñar una programación de aula, y para cualquier duda podemos seguir profundizando en el tema 3 o, por supuesto, ver también las muestras que estamos compartiendo en el apartado de recursos que ya algunas hermanas y hermanos están elaborando y nos las están enviando. Son de bastante buena calidad y entonces las estamos poniendo en el apartado de recursos para que os sirva de referencia y de enseñanza también. Como decía por el medio del tutorial, conforme vayamos elaborando unidades didácticas en formato LONCE, las iremos compartiendo. Sí os digo que hay unidades didácticas en formato LOE. Lo digo especialmente para los de secundaria, que no partimos de cero. Hay muchas unidades didácticas en formato LOE que os pueden servir de referencia para preparar vuestras clases. Son clases muy bien estructuradas de todos los módulos. Lo que sí es cierto que ahora tenemos que irla adaptando a este formato, pero el proceso de adaptar no es lo mismo que el proceso de diseñar de nuevo. Ya, gracias al Señor, llevamos algunos 24 años dando clases desde 1992 y además recopilando las aportaciones de otros hermanos que nos han ido enriqueciendo mutuamente. Muy bien, hermanos, que el Señor os bendiga y hasta otro día, si Dios quiere.